¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Me logra escuchar bien? Hola, Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy día vamos a ver un tema que en el básico se vio. Lo veremos con un poco más de detenimiento, un poco más de teoría. Y veremos un tema nuevo que no se vio en el básico, ¿ya? Que es la independencia de las 13 colonias, famoso Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de ello de una vez. ¿Ya? Voy a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Melissa, ¿cómo estás? Voy a desarrollar algunas cositas en una página Word que me van a servir de teoría. ¿Está bien? Para que más o menos se entienda los orígenes de la ilustración como tal. ¿Ya? Entonces vamos compartiendo pantalla. Ya estamos grabando. Ahí está. La semana pasada vimos humanismo, renacimiento. Si hacemos un pequeño esquema, ¿no? Para que veamos cómo va la cosa. Algo cortito, así, rápido. ¿Ya? Voy a retroceder mucho, pero a lo mejor me de repaso nada más. Entre los siglos 9 y 11, tú recordarás que se dio el apogeo del feudalismo. Eso recordarás. Entre los siglos 11 y 13 vamos a tener las cruzadas. La importancia de estas cruzadas es que a partir del siglo XII hubo el renacimiento del comercio, vamos a poner así, mejor, porque son dos cositas. Nacimiento del comercio entre Oriente y Occidente. Y también vamos a ver cómo se impulsó el comercio en Occidente. Porque recuerda que nada es 100% puro. Eso debes tenerlo claro. ¿Está bien? O sea, uno puede decir, profe, ¿cómo que se impulsó el comercio en Occidente si Occidente, entiendo yo, es Europa occidental? Más bien, y Europa occidental tenía feudalismo. Hasta donde yo recuerdo, el feudalismo, ya, el feudalismo es agricultura, ganadería, no hay comercio. Es cierto, pero recuerda, no todo es 100% puro en la vida. ¿Sí? No todo es 100% puro. Entonces, sí hubo comercio durante el feudalismo. Si recuerdas el esquema, decía casi inexistente comercio, no que no existiera. Entonces, ese casi inexistente comercio es impulsado. ¿Ya? Es el siglo XII. En el siglo XIII, voy a darte algo que
que no pensaba hacerlo, pero en el siglo XIII, chicos, hay un gran apogeo agropecuario en Occidente. La producción agrícola en Occidente aumenta de manera impresionante. Impresionante. ¿Ya? Eso se debe. Te estoy dando un repasito nivel casi ya avanzado, ¿ya? Eso se debe primero a un cambio climático. Cambio climático. Segundo, se debe a que hay el ingreso de la moneda en la economía europea, introducción de la moneda en la economía europea. No solamente es trueque, sino hay moneda. Y el que haya moneda lleva a que haya mejores herramientas, herramientas, animal de tiro. Según de San Marcos, se pasa de buey a caballo, lo cual mejora mucho también la, la producción, ¿no? Entonces, mejores herramientas, animal de tiro, ¿no? Convirtieron muchas zonas en productivas, convirtieron muchas zonas en productivas, secaron pantanos, destruyeron bosques, ¿no? Muchas zonas en productivas, ¿ya? Y además, también una explosión demográfica. Demográfica. Una gran explosión demográfica. Lo que veremos que cambió con el siglo XIV. Cuando hablamos del siglo XIV, y esto ya se explicará con mayor detenimiento cuando pasen a ustedes al avanzado, ¿ya? Están hablando de la crisis, siglo XIV. Yo te recomendaría que esto le des una captura de pantalla, porque eso te va a servir cuando entres al avanzado. Como una especie de índice, una especie de mapa, para que sepas, ¿por qué pasa esto? La crisis del siglo XIV. ¿Qué pasó en esta crisis del siglo XIV? Bueno, lo que pasó es un cambio climático. Otra vez, profe, otra vez. Pero en este caso pasa por frío. Algunos textos hasta hablan de una mini era del hielo. Entonces, este cambio climático, ¿qué trajo? Trajo malas cosechas. Las malas cosechas que traen, hambruna. ¿Y la hambruna que trae? Muerte. Peor todavía, si esta mala cosecha, lo voy a colocar mucho mejor así, le sumas explosión demográfica del siglo anterior. Pues eso trae como resultado hambruna, muerte. A eso que también sumarle guerras, como la guerra de los 100 años. ¿No? La pobre gente no sabía qué hacer. Pasaban hambre, no, las cosechas eran malas, el frío, se están matando Inglaterra y Francia. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, la gente dijo, pues, vámonos, ¿no? Entonces hubo una migración. Migración. ¿La migración de dónde fue? Del campo, en este caso del feudo, a las ciudades.
feudo a la ciudad, la gente se fue. Y si la gente se va del campo, del feudo a las ciudades, ¿ya? ¿Cómo trabaja el feudo? Si no tiene mano de obra. La gente prefería pedir limosna en las ciudades que estar viviendo esta situación tan conflictiva, tan crítica, tan caótica. Y cuando parece que nada puede salir peor, ya nos viene y se aplica la ley de Murphy. Si tú crees que algo está mal, jura que puede estar peor. Esa es la ley de Murphy. ¿Y qué vino? La peste negra. ¿Proveniente de dónde? Proveniente. Oriente nos ha regalado cosas muy interesantes, ¿ah? Sin caer, pues, en una forma media de decirte, pues, media racista. Pero Oriente nos ha regalado cosas muy interesantes, la pólvora, la imprenta, ¿ya? Su filosofía, pero también de Oriente ha provenido muchas de las grandes pandemias humanas. Muchas de las grandes pandemias humanas ha venido de Oriente. De Oriente vino la peste negra, la peste antonina que se dio durante el Imperio Romano y que acabó con cerca del 30%, bueno, murieron 5 millones de personas en el Imperio Romano, solo en el Imperio Romano, incluyendo los dos emperadores de Roma, producto de esta peste. 15 años también duró esa peste, ¿no? Eh, para muchos fue un golpe muy fuerte para la economía romana. Hay autores que dicen que la peste antonina, que está en el top 10 de las peores pandemias de la humanidad, fue una de las causantes directas de la destrucción del Imperio Romano o de su ingreso a la crisis. Bueno, la peste negra de cajón está entre los tres primeros, ¿no? La peste negra acabó con un cuarto de la población europea, de golpe. Entonces, todo eso se suma, por eso es que este año le llaman la crisis del siglo XIV. Y este fue uno de los, paréntesis, este fue uno de los siglos que tanto le gustó estudiar a Malthus. ¿Te acuerdas de Malthus? ¿No? El hombre que decía, los alimentos crecen en proporción aritmética, mientras que la gente crece en proporción geométrica. Entonces, siempre es necesario guerras, pestes, enfermedades, cataclismos, para que haya un equilibrio. ¿Se acuerdan? Ya, pues, o sea, cuando Malthus estudió el siglo XIV o el siglo XVII, el tipo estaba, pues, como cerdito en lodazal, feliz, porque confirmaban lo que él tanto proponía, ¿no? Aunque después nos vamos a dar cuenta que Malthus se equivocó, ¿ya? Entonces ahí lo tienes, la crisis del siglo XIV, tremenda crisis, ¿no? Luego venimos, ya para ir terminando esto, que parece que amaneció con ganas de hacer repaso y hoy día no sé por qué. La crisis, el siglo XV, ya no es una crisis, ¿no? Aquí tenemos la era de los descubrimientos geográficos. La era de los descubrimientos geográficos. Aquí tendremos, pues, la famosa toma de Constantinopla, que finaliza la Edad Media. Acá tenemos los descubrimientos geográficos, Portugal, que bordeó África, llegó a la India, o España, descubrió América. Por ahí me van a decir, profe, no la descubrió, la invadió, profe, que no fue un descubrimiento, fue un genocidio, profe, fue una conquista, ya. Igualitas. ¿Cómo va a ser igualito? ¿Cuántos indígenas murieron, profesor? Que por aquí, que por allá, que fue una desgracia. Tumbemos todas las estatuas de Colón. Ya, ¿y qué hacemos con las de Pachacute? Pregunta de los chancas si Pachacute fue buena gente. Pregunta de los huancas. Pregúntale al resto del imperio inca si les encantaba estar bajo el dominio de los incas. ¿Ah? Ya llegan los españoles y nos hacen la Santa Inquisición y nos rasgamos las vestiduras. Los incas arrasaban pueblos enteros que no le obedecían y es, ¡ay, semi-inca! Semi-pachacútec, ¿no? ¿Cómo es, no?
Cuando lo hacemos nosotros, ahí sí está bien. Cuando no lo hacen, ahí está mal. Ujú, ¿no? No estoy diciendo que lo que hicieron los españoles está bien, pero tampoco vamos a rasgarnos la vestidura, pues. ¿O tú crees que cuando hubieran llegado los incas, mira esta alucinada que voy a decir, los incas a Europa le hubieran tratado bonito? ¿Qué crees? A ver, papito, vamos a dejar de creer en Diosito y vamos a creer en el Inti, ¿ya? Ya, con buena gente. Yo como incas les voy a tener paciencia que ustedes cambien solitos, no se preocupen. Pues, por favor. Ahí lo tienen. Luego nos viene el siglo XVI. Siglo XVI. Es considerado el siglo de España. El siglo de... ¿Por qué es el siglo de España? Es el siglo de España porque España, más lecheros son estos, acá sí, no descubrió, acá sí conquistó, porque es un acto militar, lo de América no fue un acto militar, lo de Colón no fue un acto militar, conquistó, esto sí, aztecas, y tuvieron plata y oro como nunca en su vida esta gente había visto, ¿no? Plata y oro como nunca en su vida. Olvídate. Cantidades exorbitantes, obscenas de plata y oro. Y lo pongo así porque hubo más plata que oro. ¿Eh? Hubo más plata que oro. Por eso que hasta el día de hoy tú le dices, mamá, por favor, préstame plata, porque tengo que ir a comprar. Mamá, ¿tienes plata para comprar? Papá, ¿puedes tener plata? Plata. No dices, papá, ¿tienes oro? Porque nosotros éramos más conocidos por plata, cuando en realidad no es ni plata ni oro, es dinero. Cuando le decimos plata, porque Perú era conocido por plata. Y los aztecas también, México también, ¿no? Conquistó aztecas e incas. Y acá va a haber algo que es muy interesante, la revolución de los precios. ¿Mm? La revolución de los precios. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, para el siglo XVI consiste esto, ¿no? Más oro es igual a menos precio. ¿Mm? ¿Entiendes? Esta es la revolución de los precios. No se confundan los signos. Al haber mucho oro, el precio del oro disminuye. ¿Y qué va a pasar? Y esto es equivalente a qué? Aumenta el valor o precio, aumenta el precio de los bienes. Mucho oro, el precio del oro disminuye y por lo tanto el precio de los bienes aumenta. Es así, es así. Es como decir, no, la gente tiene en el Perú mucho dinero y aumenta tanto la cantidad de dinero que tenemos que ahora los precios también se disparan. ¿Por qué? Porque lo puedes pagar, pues. Lo puedes pagar. ¿Mm? La revolución de los precios. Aquí tenemos, ¿no? Es el siglo final de algo que vimos la semana pasada, el humanismo y el renacimiento. Humanismo y renacimiento de Italia, ¿no? Es así. Es el siglo final del humanismo y renacimiento. No solamente eso, sino que en este periodo también aparece la reforma protestante. Las iglesias, el luteranismo, Lutero, Calvino, que no lo hemos visto, y Enrique VIII. Nacen iglesias como la iglesia luterana, iglesia calvinista, el anglicanismo, y de ahí nacen sus derivados, ¿no? La luterana nace en el Sacro Imperio Romano Germánico, que luego se llamaría Alemania. No sé por qué tenemos la manía de llamarle Alemania cuando no había en Alemania. El calvinismo se instala en Suiza, y el anglicanismo se instala en Inglaterra. Luego se llama anglicanismo, anglo.
Entonces, ese es el siglo XVI. Y venimos al que me interesa, el siglo XVII, que es el antecedente a esta ilustración. Mira, tremendo repaso que se me ha ocurrido darte. Espero no haberte aburrido demasiado, ¿no? Pero que te va a salir como índice, porque, perdóneme, ¿ya? Perdónenme que haga esto, que es muy personal, pero yo tengo una costumbre, mala o buena, pero costumbre. A mí me gusta particularmente que lo que me expliquen tenga coherencia. Y me gusta que lo que expliquen tenga orden. Entonces, como que no me gusta que me digan, pues, profe, hicimos humanismo siglo XVI y ahora tenemos ilustración siglo XVIII. Que brincó mucho. ¿Por qué? No te digo que esté mal el sílabus. Es que el sílabus tiene que primar cierto orden y ciertos temas. Sería tonto decirte que está mal el sílabus porque uno, estaría rajando yo del sílabus en el lugar que yo trabajo y dos, estaría rajando de uno de los sílabus que yo participé en su hechura. Entonces no es así, pero sí nos permite hacer este orden, ¿no? Y lo hago porque sé que también el salón aguanta la explicación, ¿ya? El salón aguanta la explicación. Hay salones que no es que sean mejores o peores, sino que hay salones que no aguantan la explicación. Entonces, podemos mantener la estructura inicial, pero acá, plusito, ¿no? Amanece así, dadivoso hoy día. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Estoy viendo el chat, por favor. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, comentario? Exprésese, ¿no? Sobre el esquema que hemos hecho, para ya cerrarlo con las causas de la ilustración y mandarnos con todo lo que es ilustración, y de ahí mandarnos con independencia y las 13 colonias, ¿no? Como nacen los Unites. Claro, claro, claro. Vamos a tomar una fotito. Es más, si desean y les parece adecuado, claro, tomen una foto, captura de pantalla, ahorita. A ver, dejo de compartir, vuelvo a compartir. Le reduzco un poco para que entre todo en una sola foto, en su selfie. Ahí está. Listo. Como les digo, esto es como un índice, ¿no? Para que cuando ustedes entren al intensivo, avanzado, perdón, ya lo digan claro, ¿no? Listo. Ahora me voy con el siglo XVII. Si el siglo XVI, jóvenes, señoritas, si el siglo XVI fue el siglo de España, ¿ya? El siglo XVII es el siglo de Francia. Es el siglo de Francia. ¿Mm? Así es. Francia consolida su absolutismo. Francia consolidó el absolutismo. El absolutismo. Francia consolidó el absolutismo. Aquí tendremos dos reyes importantes, el rey Luis XIII y su hijo, el famoso rey Luis XIV, el famoso rey Sol. Él decía, según algunas versiones, ¿no? El Estado soy yo, consolidó el absolutismo, ¿no? Venció en la guerra de los 30 años. Ahí donde le quita la corona de gran potencia a los españoles, ¿no? A los españoles. Si el siglo XVII tuvo estos dos reyes, Luis XIII y Luis XIV, como grandes reyes, en el caso de España, para no hacerlos menos, ¿ya? En el caso de España, sus reyes más importantes fueron, ustedes le conocen por historia del Perú, Carlos I y Felipe II. Y de los dos, el más importante fue él. Y de los dos, el más importante fue Luis XIV. Ahí está. Es el siglo de Francia.
Otro dato sobre el siglo XVII, ¿no? Italia perdió poder. Venía perdiendo poder del siglo XVI, ¿ah? Ya el océano Atlántico que traía el oro y la plata de España, de América, le quita protagonismo al mar Mediterráneo que durante siglos había traído los productos de Oriente. Ahora todos los ojos, económicamente hablando, se posaron en el océano Atlántico. Así que Italia pierde mucho poder, no tiene capacidad de reinvertirse Italia. El otro país que es importante es Inglaterra. Inglaterra. Uh-huh. ¿Por qué es Inglaterra? Inglaterra para el siglo XVII, ¿ya? Va a ser gobernada por la casa dinástica de los Estuardo. Dinastía Estuardo. La Inglaterra del siglo XVII va a presentar algo muy interesante, dos cosas sumamente interesantes. Y acá quiero que le preste mucha atención, intermedio, mucha atención, ¿ya? A ver si la explicación no te marea. Espero que no, espero que no. Lo primero que va a presentar Inglaterra, ¿ya? Vamos a ponerlo, sí, sí está bien. Lo primero que presenta Inglaterra va a ser en el aspecto económico. Economía. ¿Qué presenta Inglaterra en la economía? ¿Qué presenta Inglaterra en la economía? Ahí está, ahí está. Inglaterra va a adoptar la escuela económica mercantilista. En la economía, Inglaterra adopta la escuela mercantilista. Mercantilismo. ¿En qué consiste el mercantilismo? El mercantilismo tiene algunas reglas y que si la entiendes vas a entender, olvídate, todo lo que es Inglaterra siglo XVIII, siglo XIX. ¿Eh? Primera regla de Inglaterra, del mercantilismo. Acumulación de metales preciosos. Ciano de oro y plata. Segunda regla. Segunda regla. Mayor intervención del Estado. El Estado debe tener mucho poder de intervención. Tercera regla de esta escuela. Mayor exportación. Hay que exportar más. Pero menor importación. Hay que importar menos. ¿Entiendes? Mayor exportación y menor importación. Estos dos datos de aquí son básicos. Estos dos datos de aquí son básicos, no son menores. ¿Por qué? ¿Por qué son básicos? Por lo siguiente. Si lo que piden es mayor importación, ¿está claro? Y mayor exportación, perdón, y menor importación, ¿está bien? Si eso es lo que se pide, aquí se plantea un problema. 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 ¿Cómo lo logra? La respuesta, produciendo más. Ese es el problema. ¿Cómo lo logra? La respuesta, produciendo más. La pregunta. ¿Cómo produce más? Ahí está la gran incógnita. Ahí está la gran incógnita. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la producción de mercancía se hacía a través de los artesanos. Acuérdate, clase del básico, revolución industrial. A través del artesanado. Y el artesano no podía producir más porque ya llegó un límite. O sea, tenía un límite la producción artesanal, que era la fuerza humana. Entonces, ese era el gran problema que tenían los ingleses. Los ingleses están aplicando una escuela económica,
que le está generando un mercado, o sea, le está generando la costumbre a la gente de Inglaterra comprar productos, porque si vas a exportar más, debes producir más. Si vas a importar menos, debes producir más. ¿Por qué? Porque tienes que reemplazar aquello que no estás importando por artículos locales. Es decir, si no voy a importar, no sé, seda de China, algo tiene que reemplazarlo. Si no voy a importar, no lo sé, ropa de Flandes, alguien tiene que reemplazar esa ausencia de ropa de Flandes con producto local. Entonces, obligas a la mayor producción. ¿Me entiendes? Obligas a la mayor producción. Entonces, ahí tienes un gran problema, una gran pregunta, ¿no? Y C, hay un cambio en la política. El cambio en la política es que gracias a la revolución de 1688, Inglaterra se convirtió en una monarquía constitucional. Y siendo una monarquía constitucional, ¿eso qué significa? Que tienes dos poderes. El poder ejecutivo, por así llamarlo, que vendría a ser el rey, ¿ya? Pero aquí quiero colocarlo bien esto. Ahí está. Por encima tienes a la Constitución, monarquía constitucional. Luego tienes el poder ejecutivo, que es el rey. Y luego tienes el poder legislativo. Poder legislativo. Vendría a ser el parlamento. Dicho parlamento tiene la Cámara de Lores, que lo conforman la nobleza, y la Cámara de Comunes. Que lo conforma el pueblo. El pueblo, sino la burguesía. La burguesía. Y acá viene el punto. ¿Ya? La burguesía era la más interesada en que haya mayor producción, ya que le generaba mayores ganancias. La burguesía inglesa, desde el Parlamento, impulsó leyes y medidas que llevaran al fin o que llevaran a la mayor producción. Es por eso que la burguesía impulsó la corriente intelectual llamado Ilustración. La corriente intelectual llamado o llamada Ilustración. El corriente, no, es la corriente. Es la corriente intelectual llamada Ilustración. El objetivo, buscar la manera de una mayor producción. Es por eso que la Ilustración inglesa
inglesa es más científica, tecnológica. Esta es la ilustración inglesa. Es más científica, tecnológica. ¿Entiendes? Esa es la inglesa. ¿Y esto qué va a conllevar? A la revolución industrial, pues. Inglaterra, este es el gran problema de los ingleses. Inglaterra es una gran potencia, pero se ha planteado un problema. ¿Y el problema cuál es? Mayor producción. Y para solucionar ese problema, Inglaterra decide desde el poder político, con la burguesía en el poder político, decide impulsar leyes y medidas que lleven a una mayor o un mayor desarrollo tecnológico. Es por eso que la ilustración nace en Inglaterra. Los franceses, por su parte, en el mismo siglo donde tienes a una Inglaterra, en el mismo siglo donde tienes a una Inglaterra con monarquía constitucional, ¿ya? Francia, ¿qué tiene? Absolutismo. ¿Y el absolutismo qué es? Es cuando el control lo tiene absolutamente el rey. Mientras que aquí no. En Inglaterra lo que tienes es una división de poderes, donde el rey tiene un poder y el parlamento tiene otro poder. ¿Ves? Hay una división de poderes aquí. Entonces, eso le permite a la burguesía inglesa poder hacer esto, ¿no? ¿Qué conlleva esto? Para solucionar este problema. Este gran problema. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre Inglaterra y Francia. Mientras que los ingleses tienen división de poderes, tienen burguesía en el poder político, impulsando cambio de leyes, que va a terminar desarrollando la ilustración para poder darle solución a un gran problema económico que a ellos lo beneficia, ¿no? Que es cómo producimos más. En Francia, la burguesía francesa ni siquiera tiene acceso al poder. ¿Por qué? Porque en Francia es un absolutismo. Por eso es que los ilustrados franceses cogen la ilustración, pero no lo llevan al campo tecnológico científico, porque si te das cuenta, para llevarlo al campo tecnológico científico, primero, o acá sí vendría bien la palabra primeramente, o sea, anteriormente, debiste haber estado en el poder político. Pero como la burguesía francesa no estaba en el poder político, lo primero que plantea la burguesía francesa es cambiar la forma de gobierno francesa, del absolutismo a una monarquía constitucional, en la cual la burguesía francesa, imitando a la inglesa, estaría en el poder político. Y desde un parlamento, la burguesía francesa impulsaría ahora sí lo científico-tecnológico, para que ahora sí desarrollar su propia revolución industrial. Esa fue la ilustración francesa. Y como la ilustración francesa no le estaba resultando en el sentido práctico de llegar al poder, revolución francesa. Ahí está. Nuestra queridísima democracia, chicos, que tanto la gente se mata defendiendo y que tanto lo endiosamos, nace así, como el interés de un grupo de poder que posee poder económico, más no poder político, que necesita dicho poder político y que lo asume de esa manera. ¿Ven? ¿Qué lo tienes? ¿Me entiendes? Y las dos grandes posturas, ya cerrando esto, y pasar al PPT, que tanto se matan, izquierda y derecha, capitalismo y socialismo, son hermanos. Si nacen de la misma madre, ambos nacen de ilustración. Ambos nacen de ilustración.
tienen los mismos padres. ¿Mm? Tú lees a Rousseau y estás leyendo a Marx, en algunos aspectos. En el aspecto de la culpa de la tiene propiedad privada, en el aspecto de que el Estado no debe existir, tú la has leído a Marx. Cuando lees a Rousseau. Marcela me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una monarquía constitucional y la parlamentaria? No, no es lo mismo, Marcela. En una monarquía constitucional hay constitución, rey y parlamento. En una monarquía parlamentaria hay constitución, rey y parlamento. La diferencia es que en una monarquía constitucional, el rey tiene un poder casi equivalente al parlamento y el rey tiene poder. En una monarquía parlamentaria, el parlamento tiene mayor poder y autonomía en relación al rey y el parlamento elige al jefe de gobierno, que en este caso no es el rey, sino es un primer ministro. Esa es la gran diferencia. No, Juan, Jacobo II lo que, sí, es lo que hizo, no, consolidó, no él, no él. Con su salida, los que sacaron a Jacobo II consolidan la monarquía constitucional. No es Jacobo II, es con la revolución que le hacen a él y lo sacan en 1688, es que se consolida la monarquía constitucional, porque Inglaterra ya presentaba una constitución desde el siglo XII. Lo que hay que entender también acá es un punto clave. Inglaterra llama constitución a un conjunto de leyes, normas o estatutos desde el siglo XII. No como nosotros que tenemos la costumbre desde los Estados Unidos de que a un libro le llamamos constitución. Un librito. Ya, los ingleses no tienen un librito, tienen 800 libritos. Ya, toda esa suma de libritos le llaman constitución. Porque esa suma de libros constituye el cuerpo jurídico de los ingleses. Estados Unidos, siempre práctico los gringos, los hicieron un solo libro. Ahí está. Por eso es la pregunta, no puede ser mía capciosa. ¿Quién es el primer reino que tiene una constitución? Inglaterra. Pero si te preguntan, como lo hizo la Universidad de Ingeniería, la UNI, ¿cuál es el primer país que tiene una constitución orgánica, como un solo órgano? Ese es Estados Unidos. Es Estados Unidos, ¿no? Y a Perú que le encanta cambiarla cada rato. Así es la cosa. Ahora sí vamos con el PPT, que ya vendría a ser una especie ya de cosa sencilla para nosotros, ya que han entendido esta parte, ¿no? Ahí lo tienes. La ilustración, un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolla en Europa, ya sabemos que es Inglaterra, ya sabemos por qué los ingleses lo desarrollan, ¿no? Y sus colonias a lo largo del siglo XVIII. Claro, sus colonias América tuvo ilustración, nosotros, los americanos. Se le llama el siglo de las luces, no te olvides porque ellos decían pues que la luz de la razón iluminaba al ser humano en esta niebla de ignorancia. Ahí tienes ya algo que he planteado, ¿no? La ilustración siglo XVIII, siglo de las luces, ¿no? Te mostré el antecedente del siglo XVIII, el siglo de las luces, que planteaban todo el antiabsolutismo, este es el planteamiento francés, el antimercantilismo, que eso también se da en Inglaterra, ¿ya? Es por eso que algunos tal vez han quedado medio como confundidos, profe, pero ¿cómo que mercantilismo? Si yo he estudiado con mi profesor de economía y Adam Smith, que es de Inglaterra, él proponía de que el Estado no interviniera. Sí, pero Adam Smith es del siglo XVIII, el mercantilismo del siglo XVII. ¿No? Ya antestamental, esa sociedad donde nacías para mandar o nacías por... Estos dos son muy de Francia, ¿eh? Estos dos. El político y el social son de Francia. Inglaterra no tenía eso. El segundo, el económico, sí es de Inglaterra y Francia. O sea, estas críticas a lo social, el anti, es más de Francia, porque Francia tenía esta forma. En cambio, lo económico, esto sí es de Francia e Inglaterra. Acá tienes los antecedentes y las características, ¿no? Amor a la naturaleza, por el estudio que se da de manera racional a la de naturaleza, ya no le atribuyen, perdón, no le atribuyen pues orígenes divinos a algunos fenómenos, ¿no? Igualdad y libertad, esto es más francés, ya todo esto es más francés, no, fe a la razón humana, esto es muy francés, ¿no? Recuerda que los franceses son los que desarrollan una ilustración más política, filosófica, fe a la razón humana.
Eh, ese es el problema, ¿ya? Perdóname que lo diga, pero este es el problema. Porque la ilustración francesa, ¿ya? La ilustración, este ya es mi opinión, ¿ah? Esto ya es mi opinión. La puedes descartar, obviamente. La ilustración francesa es la cuna, la francesa, ojo, es la cuna de la democracia actual. Es de donde nace la democracia actual. Y no solamente la democracia, sino también es de donde nacen las ideas, no todas, pero sí algunas ideas interesantes del socialismo. La ilustración, este es de donde nace todas las corrientes políticas europeas del siglo XIX, de la ilustración del siglo XVIII, francesa, francesa. Y todos estos planteamientos de la democracia, de igualdad, de libertad, que nos lleva pues a la democracia actual, y todos los planteamientos del socialismo, ¿no? De que todos debemos ser iguales, ganar lo mismo, que eso es falso, que eso no lo planteaba el socialismo científico, sí el utópico, ¿no? Marx, Engels, Proudhon, ¿no? En el fondo, esas dos vertientes políticas tan conflictivas entre ambas, en el fondo tienen este punto en concordancia, fe en la razón humana. Por más que el socialismo te hable de lucha de clases, que la violencia y todo lo demás, en el fondo tiene esto. Porque si te pones a pensar algo que tanto se burla la gente, el socialismo dice que debe haber un Estado, el comunismo, perdón, sin gobierno. O sea, no debe haber Estado. No debe haber Estado. Hay una sociedad, perdón, sin Estado. Y tú dices, profe, pero eso es imposible. Es que se basa en esto, pues. En la fe y en la razón humana. Se basa en que el ser humano puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo. Igual que en ciertos puntos se basa la democracia, en que tú vas a utilizar tus igualdad y tus derechos, pero también vas a ser consciente que tienes deberes. Tú tienes el derecho a vivir, sí, pero como autoridad tienes el deber de que primero aquellos que te defiendan se vacunen. Como decir, estoy en una guerra, tengo a mis soldados, yo engordo y mis soldados se mueren de hambre. Pero si los que me están defendiendo son ellos, fe en la razón humana. ¿Entiendes? Porque ellos dirían, es que es lógico que deberías salvar primero al otro. Porque si salvas al otro, te salvas tú. Es lógico, es racional. Y a la gente no hace eso, pues. Es por eso que tanto problema tiene, creo yo, en especial en países como el nuestro, latinoamericanos, como el Perú, donde nos impusieron la democracia, es por eso que hay tanta corrupción. Porque nos imponen una forma de gobierno, pero no nos imponen todas las características que conllevaba esa forma de gobierno. Por eso que la cosa tanta chueca acá en Latinoamérica. Esa es mi opinión. Porque aplican una forma de gobierno, pero no aplican y no colocan las bases con las cuales se venía esa forma de gobierno. O sea, es como decir, vas a hacer esto, sí, pero por si acaso las instrucciones son estas, ¿ah? Para que lo que te estoy trayendo de Europa funcione, esas son las instrucciones. Ya, nadie aplicó las instrucciones. Ahí creo que es el problema. Porque tanto la democracia ilustrada europea como el socialismo en planteamiento de Marx tienen en el fondo la misma característica, la fe en la razón humana, pero dicha fe en la razón humana construyéndola en base a la educación. Por eso que los ilustrados hablaban mucho de educación, bastante educación. Es por eso que a partir del siglo XVIII nacen los colegios, pues. ¿Por qué antes no había colegios? O escuelas. Ahí está el problema. Cuando la escuela solo sirve para leer y escribir y solo sirve para que tengas una carrera y no para formar ciudadanos. Ahí está el gran problema, creo yo, el origen o la génesis, y obviamente no lo digo porque me da la gana, sino porque lo he leído también y leído otros, del por qué estamos tan mal y por qué siempre la gente dice, ¿no? Este gobierno, el siguiente es igual, el siguiente es igual, y va a venir otro a robarnos, y va a venir otro a robarnos. Sí, van a seguir viniendo a robarnos, ¿por qué? Porque la sociedad es corrupta.
Porque la sociedad es corrompible. ¿Me entiendes? Ahí está el punto. ¿Mm? Igual la libertad, deísmo es cuando tú crees en un ser superior, pero no crees que sea el Dios cristiano ni musulmán. Y una moral laica es un tipo de moral donde no te vas a sostener en castigo-premio, sino que vas a... Este es otra cosa interesante, moral laica. ¿Qué es la moral laica? La moral laica, chicos, es enseñarte, enseñarte a que defiendas tus derechos y tus deberes sin que te pongan como base el castigo de un ser divino. Es decir, una moral laica establece tus obligaciones en relación al respeto al otro. Ahí está el punto. No quiero ser malinterpretado. No estoy diciendo que esté mal la religión. Está bien la religión. Si tú quieres creer, me parece genial, me parece perfecto. ¿Ya? Perfecto. Quieres celebrar Navidad, quieres rezar, quieres orar, crees que hay un Dios, crees que el Dios se llama Yahvé Jehová, me parece perfecto. No tengo nada, absolutamente nada que cuestionar de ello. Nada. ¿Me entiendes? Lo que sí, y es mi opinión, sí critico, es que te vayan diciendo de que no debes mentir porque Dios dijo que no mientas, porque si mientes te vas al infierno. Eso sí me parece que no está bien. A mí me parece que está bien decir, no mientas porque la otra persona no merece que le mientas. Es tu deber ser sincero con esa persona. Cometiste un error, anda y díselo. Es tu deber para con esa persona que está sufriendo, que tiene un daño o que está creyendo algo que no es cierto. Y tú egoístamente estás pensando en tu bienestar y en lo que tú sientes y cómo te van a ver y no estás asumiendo tus responsabilidades. Anda, cumple con tu deber, dile la verdad. Pero en esta sociedad ¿no? Tan egoísta, solamente hemos tomado algo de ilustración. Derecho, 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 derecho. ¿No? Es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho. Y si no crees, no opines, porque es mi derecho, mi derecho, mi derecho. Y tu deber. Y después se preocupan y se preguntan, ¿por qué hay tanta corrupción en mi país? ¿Ah? ¿Por qué será, no? Si los gobernantes que vienen con naves espaciales de otro planeta, porque no son de mi sociedad, porque en mi sociedad todos somos pobrecitos, ¿no? El pueblo peruano es pobrecito, pues. El pueblo peruano no tiene nada que ver con los gobernantes que está pariendo. El pueblo peruano no tiene nada que ver con los gobernantes que está eligiendo. Somos los pobrecitos, ¿no? Las inocentes criaturas que tenemos la mala suerte de tener malos gobernantes. ¿Quién nos manda a los gobernantes? Los de Alfa Omega, los extraterrestres. ¿Quién nos manda a los gobernantes que nos gobiernan mal? ¿De dónde salen? Antes decíamos que era la clase burguesa limeña. Y a Vizcarra no es de Lima. ¿Cuándo vamos a dejar de vernos como pobrecitos y asumir nuestras responsabilidades? ¿Cuándo reclamaremos solamente nuestros derechos? Y decir que el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, y nosotros no dejamos de aplicar o empezamos a aplicar nuestros deberes. Ahí está el gran problema. No digo que no haya gobernantes corruptos, claro que se puran en la casa estos malditos que se vacunó primero, pero también digo que todo esto anda chueco porque se aplicó mal una idea de hace 300 años. ¿Ves para qué sirve la historia? Aquellos que pensaban que era datito, fecha, nombre y dato nada más. ¿Ves? Por eso te siguen preguntando historia en el examen de admisión. Y si te das cuenta, el prospecto de una historia universal no ha variado. No ha variado varios. O sea, creo que el de literatura, puso 3 temas nada más. Pero con un análisis impresionante en literatura. No ha variado. Para aquellos que siempre preguntaban, y yo sé que no es el caso de ustedes, ¿no? ¿Para qué estudio historia? Ahí está, papita. Para eso estudias historia. Esto es lo que hemos hablado, ¿no? El antiguo régimen francés, ¿no? Con una monarquía constitucional absolutista, una sociedad estamental que se llama antiguo régimen, con las nuevas ideas que proponen, ¿no? Libertad, igualdad.
El espíritu crítico, y esto solamente se va a dar en base a un conocimiento, a la educación, la fe en la razón, otra vez la palabra en la razón, y el progreso humano, la búsqueda de la felicidad. Seremos felices en base a que nos respetemos, esa es la verdad, esa es la verdad. No sé en qué momento la gente ha pensado que la felicidad solamente pasa por el dinero y no por el respeto, ¿no? Por eso que las redes sociales, pues, más se están jactando de lo que tienen, de lo que compran o a dónde van, que jactarse de, ni siquiera jactarse de buenas acciones. O sea, no tiene que jactarse de las buenas acciones, no tiene que hacerlas y punto. Es listo, ¿no? Como diría un filósofo japonés, perdón, coreano, no somos egocéntricos, somos narcisistas. Eso de tomarnos fotos, de hacer un montón de cosas, se llama narcisismo, dice, no es egocentrismo. El ego tiene orgullo. Pero si voy a trabajar tantas horas solamente para poder irme de viaje y después tomarme fotos, eso no es ego, eso es narcisismo. ¿Mm? Hay un estudio muy interesante de un filósofo coreano. ¿Ya? Ahí está. La educación como factor de cambio de la mentalidad. Ahí está. ¿Ya? Para que no estés reclamando derecho nomás y no tus deberes. Ahí está. Para aquellas personas, educación, que hoy día creo que es el Día de la Mujer. Feliz día a todas las señoritas. Y bueno, como estamos en nuevos tiempos, a todas las señoritas y a todos los que consideran ser señoritas. Porque ahora pues no solamente es tu parte física y hormonal, sino es lo que tú también te consideras, ¿no? Y eso es lo que no entiendo. Porque nos critican, ¿no? Y digo nos porque soy una persona un tanto cerrada en ese punto, de que uno tiene que aceptar que hay varios tipos de género, ¿no? Hay dos sexos, masculino y femenino, pero hay varios tipos de género. Hay varios tipos de género. Y me exigen que debo aperturar mi mente y no debo ser alguien cerrado, ¿no? Pero es curioso, piden que aperture mi mente a la variedad y a la diversidad, ¿ya? A la variedad y diversidad, pero en la opinión no hay diversidad. Me explico, o estás a favor o estás en contra. Porque si yo digo, me parece bien que los homosexuales se casen, pero no me parece que adopten hijos, ¿por qué? ¿Eres homofóbico? ¿Qué te pasa? Pero decídete, pues, yo debo estar abierto a la diversidad, pero en mi opinión no puedo ser diverso. En mi opinión tiene que ser o es sí o es no. ¿No te parece irracional e ilógico? ¿Y por qué no nos respetan a los que no pensamos como ellos? ¿Por qué nos llaman machistas? Porque no pensamos como ellos. ¿Por qué nos llaman conservadores cuando no pensamos como ellos? ¿Por qué nos llaman homofóbicos cuando no pensamos como ellos? ¿Dónde está nuestro respeto? Y ojo, somos la mayoría. No hay machismo, no homofóbicos, pero que tenemos una forma de pensamiento. ¿Por qué se burlan de las personas que pensamos distinto? ¿Dónde está el respeto hacia las demás personas? Hacia el abuelo, hacia el tío, hacia el chico que está a tu lado, hacia la chica que está contigo y dice, ¿sabes qué? Me gustaría tener más de 2 hijos. ¿Por qué el respeto es solamente para un lado? Me parece genial que las mujeres logren todo lo que se proponen porque ustedes pueden lograrlo. Lo que no me parece genial es que me digan que los hombres somos violadores por naturaleza y que somos malos por naturaleza. ¿Y por qué también no nos respetan a nosotros? ¿Mm? Ojo, ¿ah? Suelto una cuestión, suelto una cuestión que es controversial, pero quiero que hagas algo. No te quedes como el resto, que dicen, a ver, ¿cómo etiqueto al profesor? Porque su opinión no me parece. ¿Cómo lo etiqueto? A ver, ¿cómo lo etiqueto? A ver, ¿qué le pongo? No, no hagas eso. Estoy haciendo algo que los ilustrados hacían. Te soltaban una opinión controversial para que la pienses, la analices y como están haciendo ustedes muy bien, la razonen. ¿Me entiendes? Quítense, yo sé que ustedes no lo hacen, pero quítense esa manía que tiene el resto de solamente ver las cosas de la opinión en blanco y negro y tener que etiquetarte.
Quiero la igualdad para toda la población. Socialista. Me gustaría que la vacuna la vendan los privados. Maldito cerdo capitalista. Carambas, dejemos eso de lado. Hay matices en las opiniones. ¿Me entiendes? Hay matices y hay que razonarlos. Es así de simple. Las mujeres merecen su día, obvio, y merecen que sea igualdad, obvio, y merecen estar en todo, claro, claro que lo merecen. Pero no puedes merecer algo atacando al otro como si fuera tu enemigo, pues. ¿Hay hombres malos? Obvio que hay hombres malos. ¿Hay seres humanos malos? Obvio que los hay. Pero no solamente esperemos que el Estado lo haga, nosotros también criemos a hijos diciéndole, ¿sabes qué? No se agrede físicamente a nadie, a nadie. Si un hombre encuentra a su esposa con otro hombre, no se le agrede a ella. Y si una chica encuentra a su esposo con otra mujer, no se le agrede a él. No se le destruye el carro, no se le mete cachetada. Porque eso es igualdad. ¿Entiendes? A eso hay que llegar. A esa igualdad. Que lo que se le pide a uno, el que pide sea capaz de dar. Y que sea en viceversa. Que si hay seres humanos capaces e inteligentes de gobernar este planeta, que lo hagan, independientemente de si es hombre, mujer u homosexual. A mí no me interesa eso, me interesa que sean capaces, inteligentes y preparados. Eso es lo que me interesa. Y lo que es más, moralmente correctos. Si está enamorado de quien esté enamorado, eso a mí no me importa. A mí lo que me interesa y lo que valoro es que la persona sea moral y que sea racional. Eso es lo que nos debe interesar. Que si te gusta el celeste o el rojo, que si te gusta el helado de vainilla o el chocolate, que si te gusta estar con un hombre siendo hombre, estar con una mujer siendo mujer, eso no nos debe interesar. Eso no nos debe interesar. Lo que interesa es su capacidad moral y su capacidad intelectual. Eso es lo que nos debe interesar. Y cómo eso forma una sociedad en base a que todos pongamos de la mano y no solamente, como dirían los ilustrados, todos, y no solamente esperar que papá gobierno nos ayude. ¿Mm? Y los ilustrados dijeron, ¿ah? Debe respetarse la opinión de la mayoría. Hay que cambiar muchas cosas, obvio. La mayoría está equivocada en muchas cosas, obvio. Siempre la mayoría está equivocada en muchas cosas. Pensó que la Tierra era plana. ¿Mm? En punto. Yo no puedo ir dando mi opinión y pensando a cuántos voy a ofender. Mientras yo no ofenda con palabras antisonantes ni genere odio, no puedo estar dando esperando que mi opinión pues caiga mal o bien. Es mi opinión. Lo que debe ofender de mi opinión es que no sea racional. Eso debe ofender de mi opinión. Que no sea racional. Pero yo no puedo estar dando mi opinión y esperando que el otro me sepa entender. Y si no me sabe entender, se moleste porque lo que dije no lo entendió bien, pero sonó feo. Y eso tú has visto. En internet pasa a cada rato. A cada rato. Y hay gente que se ofende simplemente porque no entiende lo que el otro dijo. Pero sonó feo. Es como las canciones de románticas, como dice este comediante Camilla, ¿no? Esa canción no es triste, pero suena bien triste. Porque está en inglés, así que no sé qué significa, pero suena triste. Los tres grandes ilustrados, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. La enciclopedia. Ah, estos dos buscan la monarquía constitucional. Este es el que busca la república. Este de aquí. Tú lo lees a él y es lo máximo. ¿Ah? De él se basa Estados Unidos. Y de él se basa también Marx, imagínate. Las antípodas. Enciclopedia, que es el órgano difusor de la ilustración, ¿no? Diderot y de Alembert. Acá tienes el despotismo ilustrado, que son las personas que son monarcas, que son absolutistas, pero que mantienen la idea de que hay que leer, hay que ilustrarse para gobernar, pero para gobernar ellos, nada más.
déspotas ilustrados, ¿no? Federico el Grande, Carlos III, Catalina Grande, María Teresa. Y acá las escuelas económicas de la Ilustración. La independencia de las 13 colonias. A ver, en primer lugar, las 13 colonias comienzan en el siglo XVII, ¿ya? Y como tú te das cuenta, están ubicadas aquí. Aquí están ubicadas. Ahí está, ¿no? ¿Quiénes lo conforman? Campesinos de religiones protestantes. O sea, en Europa ellos consideran de que no hay cabida, ¿ya? Es el siglo XVII. También se habla de una crisis del siglo XVII, una mini era del hielo. ¿Te acuerdas el que te hice el esquema? Ahí está. Entonces muchos comienzan a fugar del siglo XVI, comienzan a fugar de Europa, en especial de Inglaterra, buscando el nuevo mundo. Mucha gente decía que América del Norte estaba vacía, porque América Central y América del Sur, que lo habían conquistado los españoles, tenían grandes imperios, pero América del Norte no. Entonces, como es más grande y hay poca población indígena, decían que está vacía. Por eso es que se vinieron bastantes por aquí, ¿no? Sea la Guerra de los Siete Años, que es una guerra que se da en el siglo XVIII, esta Guerra de los Siete Años en el siglo XVIII, ¿ya? Donde Inglaterra se enfrenta a Francia e Inglaterra gana. ¿Sí? Y las causas, la política económica de la corona, lo que pasa es que esta guerra le cuesta bastante a Inglaterra. Por más que Inglaterra ganó, significó un costo muy alto. Entonces, ¿qué hacen los ingleses? Los ingleses elevan los impuestos a los colonos para cubrir los gastos de esta guerra. Y te explico más. Lo que pasa es que los ingleses, antes de esta guerra, no tenían virreinatos aquí, porque no valía la pena colocar un virreinato, ya que no había oro y plata que explotar, como si lo había en América Central y América del Sur español. Entonces, los ingleses dejaban que sus colonos estuvieran casi libres aquí, ¿no? Casi libres, con gobiernos locales, siempre y cuando supieran quién es su rey, pero con gobiernos locales. Entonces, ¿qué sucede? Como están ellos sin virreinato, había mucha presencia francesa antes de esta guerra, antes. Mucha presencia francesa que hacía que combatieran entre ellos, se pelearan entre ellos, franceses y los colonos ingleses. Entonces, ¿esto qué generó? Generó que los colonos ingleses le pidieran a su corona un apoyo. Dice, oye, apóyame, pues, no seas malo, mándame un ejército, algo, porque los franceses están acá que me atacan, los holandeses también, por favor. Entonces la corona dijo, mira, yo te voy a mandar gente, voy a mandar ejército, pero tú pagas su sostenimiento, tú le pagas, yo no. Y para que tú le pagues, te voy a cobrar impuestos especiales a ti, y solo a ti, o sea, colonos. ¿Cómo de acuerdo? Y los colonos, bueno, una con otra, ¿no? Ya, chévere. Yo te pago tus impuestos y especiales con tal de que mandes un ejército. Y el rey aprovechó y dijo, ah, y otra más. ¿Cuál? Mira, en Inglaterra, mira el siglo, tenemos una monarquía constitucional. Es decir, hay un parlamento, cada cierto número de ciudadanos tiene un representante en el parlamento. Ya, ustedes no lo van a tener. Ustedes no van a tener representantes en el parlamento inglés. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no aceptas? Mi condición, yo te mando ejército, yo, corona inglesa, te mando ejército con dos condiciones. Tú le pagas el sostenimiento al ejército con impuestos que yo te voy a cobrar a ti especiales y tú no reclamas tu lugar en el Parlamento. Era como tratarlo como ingleses de segunda categoría, ¿no? Meo como acá cuando era español nacido en España y español nacido en América, ¿no? De criollos, cosas así, ¿no? Algo parecido estaba pasando en Inglaterra. Y los colonos dijeron, ya, no hay problema, aceptamos, ¿no? Entonces ellos aceptan pagar impuestos especiales y ellos aceptan no participar en el Parlamento a cambio de que les traigan un ejército. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el acuerdo que llegaron. Pero en el siglo XVIII, en la Guerra de los Siete Años, o como Estados Unidos la llama, la Guerra Franco-India, así la llama Estados Unidos porque los franceses se unieron a los indígenas americanos, a los indios, como lo llaman ellos, Inglaterra derrota a Francia. Y cuando Inglaterra, con los colonos, derrotan a los franceses y a los indígenas, a los indios, expulsan a los franceses de América del Norte. Entonces, los colonos ya no tienen la amenaza francesa. Cuando Inglaterra se da cuenta que la guerra le ha salido muy costosa y quiere recuperar, ¿qué hace Inglaterra? Eleva los impuestos a los colonos. ¿Ya? Todos los impuestos a los colonos. Los de los colonos dicen, ya, no hay problema, yo te pago el impuesto. Plata hay, no te hagas roche, yo te pago el impuesto. Pero con una condición, déjame formar parte del Parlamento. Entonces Inglaterra le dice, espera, tú y yo tenemos un acuerdo. Tú y yo tenemos un acuerdo. Y el acuerdo es que tú pagabas impuestos
y no reclamabas presencia en el Parlamento, a cambio te colocaba ejércitos. Y el colono que le dice, sí, pero eso era cuando habían franceses. Le acabas de ganar la guerra a Francia y lo acabas de votar. Ya no tengo necesidad de tu ejército. Si quieres, llévatelo. No te das problema, llévatelo, llévatelo. ¿Ya? Llévatelo. ¿Quieres impuestos? Necesitas impuestos de las colonias porque no puedes colocar más impuestos en Inglaterra, ya que haría el gobierno impopular. Ya pues, ¿somos tu única salvación? Listo, hagamos una con otra pues. Yo te pago el impuesto, tú déjame entrar al Parlamento. Y los parlamentarios ingleses, junto con el rey, no quisieron. Ahí comienza el roce. Ahí comienza el problema. Ahí es donde comienzan los famosos, el impuesto al azúcar, el impuesto al timbre, el impuesto de Townsend, que son el impuesto a vidrio, al papel, a la pólvora, toda una serie de impuestos que comienzan a darse, ¿ya? Que comienzan a darse, y que los colonos, cada vez que esos impuestos se proponían, te colocaban esta condición, ¿no? ¿Tú quieres que yo te pague el impuesto? Genial, déjame formar parte del Parlamento. Y cuando el rey decía no, los colonos, como no tenían presencia de virreyes, ¿no? Y como ellos tenían un sentimiento hacia América más fuerte de lo que tenían los españoles, porque el colono se escapa, huye de Europa, y cuando viene a América para vivir, viene a América con sus hijos, con su familia. Por eso le llamamos Nuevo Mundo, pues. En cambio, el español no. El español vino a América a conquistar, a hacerse dinero y largarse. Entonces, ahí están las intenciones distintas y que genera una identidad distinta. Mientras que el español siempre se sintió español, el criollo siempre se sintió español y siempre ansiaba regresar a la madre patria, España, el inglés que regresa, que viene a América, no lo hace. Él ya ve este como su tierra. O sea, desde que pisó aquí, lo ama. Tanto así que trae a su familia. Trae a su familia. Por eso es que la mezcla entre colonos ingleses y indígenas americanos se da, pero es muy poca, si la comparas con la mezcla acá en Sudamérica. Acá es mucho más grande, uno, porque primero hay mucha mayor población indígena, mucha mayor población indígena. Dos, los primeros españoles que llegan, más del 90% son hombres, ¿no? Llegaron muy pocas mujeres, y de las mujeres que llegaron, más de la mitad eran prostitutas. O sea, como que bajo la lógica moral, machista, si quieres verlo así, no ibas a formar familias con ellas, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Tres, hay mucha mezcla entre colonos, entre conquistadores españoles y nobleza indígena, mucha mezcla, ¿ya? Con la hija, la nieta de Huayna Cápac, la bisnieta del otro, mucha mezcla también. Entonces, aquí se da eso. La coexistencia con el grupo indígena en América Latina, en Sudamérica, es mucho más fuerte por la necesidad de la mano de obra indígena para desarrollar la economía virreinal. Distinto a la coexistencia del colono inglés con el indígena americano, que el inglés no toma al americano como mano de obra, porque es el inglés campesino, ganadero, artesano, que él mismo genera todo eso. O sea, él mismo está trabajando la tierra. Entonces, no necesita, no esclaviza, no oprime, en ese sentido, al indígena americano. Que también, valgan verdades, era un indígena que estaba pues más en el estado paleolítico, mesolítico, por eso no formó imperio. O sea, eran más cazadores, pescadores, recolectores y por ahí horticultores. No vas a encontrar en Estados Unidos grandes construcciones como Sacsayhuamán, Machu Picchu, el Corica. No, ni por asomo, ¿ah? ¿eh? Ni por asomo vas a encontrar eso. Por el nivel. Y que había menos, ¿no? Entonces, los conflictos entre colonos ingleses y americanos, oriundos americanos, más se da por el crecimiento geográfico. El que quiero tomar esta tierra para sembrar, el que voy a colocar esto para hacer tranvías en el siglo XVIII y XIX, ahí se dan más los conflictos, o porque en las tierras de los indígenas había oro, había plata, y luego va a haber petróleo. Entonces, ahí dan los choques muy fuertes y las matanzas por parte de los colonos, que luego van a ser pues ya los Estados Unidos, hacia la población indígena, americana. En el caso nuestro es distinto, no, son realidades distintas. Por eso es que nunca lleguemos a esa comparación de que qué hubiera pasado si los ingleses hubieran llegado a América y no Colón con los españoles. Lo mismo, hubiera pasado lo mismo, solamente que esta clase sería en inglés, nada más.
porque no es quién llegó, es por qué llegó. Es todo un análisis del desarrollo histórico de ambos. ¿Me entiendes? Entonces es por eso que somos tan distintos. Aun cuando todo el continente americano ha sido colonia de una potencia europea. Aún así somos tan distintos. Es quienes llegan, allá llegan pues sus familias, ¿no? Allá, ¿cómo te vas a mezclar pues con una indígena americana si en primer lugar son pocas? Y en segundo lugar, has llegado a América, tú inglés, con tu esposa y con tus hijos, a sembrar, a trabajar la tierra, no a explotarla. ¿Cómo te mezclas? Por eso que hay pocas historias de amor como la de Pocahontas, ¿no? Acá no, pues acá es distinto. ¿Ya? Es distinto. A ver si tienen alguna pregunta sobre eso, ya para ir cerrando, porque con esto cerramos. ¿Tienen una pregunta, duda? ¿Ya? Chicos, por si acaso, esto ya está colocado, ¿ah? Esto ya está colocado, tanto las preguntas como esto ya está colocado en tu, ¿cómo se llama esto? En tu equipo, ¿ah? A ver. Porque yo veo que está que chévere, por ahí yo veo que muchos de ustedes están haciendo captura de pantallas, y me parece genial, me gusta cuando hacen eso porque quiere decir que se ayudan entre ustedes, ¿no? Y eso hace pues que yo considere que sí, pues que todavía hay esperanza en la generación de ustedes, que yo siempre considero que sí hay esperanza, ¿no? Pero acá está, mira, ahora, discúlpame que te corte esto, ¿no? Pero no sé, acá está, teoría, aquí está, ¿no? Yo, la teoría, salvo excepciones que a veces me confundo, como la vez pasada que me confundí con ustedes y le puse a los de la tarde y no a ustedes que son de la mañana, ahí está. Yo, por lo general, yo cuelgo tanto las preguntas como los temas, lo cuelgo la noche anterior, ¿no? Domingo, sábado raro, ¿ah? Pero domingo lo cuelgo. Y dice, profe, ¿qué usted le ley del azúcar? Ah, que se pagaba un impuesto especial al azúcar, a toda cuestión de caña, ¿no? Tú pagabas 1 o 2 centavos más. Ese 1 o 2 centavos lo multiplicas, olvídate, ese es el impuesto al azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar de la caña puede hacer el ron también, que era tan consumido por los americanos. Ujú. La ley de Townsend se llama así, Marjorie, porque es un conjunto de leyes dada por un ministro, ¿no? Townsend, que se encargan en relación a, mira, papel, pólvora, vidrio, ¿qué más? Papel, pólvora, vidrio, pintura y té. ¿Tú sabías que antes se cobraba un impuesto por cada ventana? Ahí sí, Enzo, no la tengo muy clara. ¿Ya? Tengo una idea, pero no tengo muy clara, Enzo, sobre las dos Carolinas. Y no quiero, sobre algo que no sé bien, no me gusta a hablar porque te puedo enredar más que ayudarte. ¿Ya? Entonces déjame revisar bien eso y yo la próxima semana te lo explico. Pero de algo que no la tengo bien clara, prefiero quedarme como ignorante en eso que enredarte, más que otra cosa, ¿no? Juan, la ley del timbre, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos estampilla postal, ellos le llaman timbre, ¿no? Entonces, la ley del timbre era que todo documento de circulación pública debía ser o impreso o escrito en un papel membretado, o de acabarse el papel, debía tener esta estampilla o timbre. Entonces, si tú querías escribir una carta, un memorándum, un periódico, tenías que comprar ese papel especial. Y si no encontrabas el papel especial, debías pegarle un timbre. Entonces, ahí estaba ya el pago de impuesto, ¿no? Ahí estaba el pago de impuesto. Esa es la ley del timbre. Todavía no termino de explicar, por si acaso, ¿no? Voy a terminar esto. Ahí está. Y para cerrar, eh, la ley del té, donde se aplica un impuesto especial al té, los ingleses toman mucho té, un producto que viene de China, que larguísimo venía esto, y los americanos molestos de que no le estaban dejando participar en el Parlamento y que le suben el impuesto al té, que es un acto de corrupción también allá en Inglaterra, un escándalo fue esto, no lo toman y hacen la famosa fiesta del té o el Tea Party, que es arrojar el té al mar, ¿no? Y ahí se estalla todo.
El rey se molesta, los ejércitos se levantan contra los colonos, se da el primer congreso continental, perdón que no está separado acá. No participó Georgia, de las 13 colonias no participó Georgia porque era del rey, el rey de Inglaterra en ese momento se llama Jorge III, George III. Jura lealtad, pero con rebeldía comercial. Porque ¿cómo es ese jurar lealtad con rebeldía? Ah, simple, pues es como decir, te sigo siendo fiel rey, pero no acepto que me subas impuestos, ¿no? Es como que tú le digas a tu tóxica, no, mi amor, yo te amo, te adoro, ¿ya? Te juro mi fidelidad, pero mi celular no me lo revisas. Así es simple. Ah, entonces ese es tu Congreso Continental, ¿no? Tú le juras lealtad y fidelidad a tu tóxica o a tu tóxico, pero en rebeldía. ¿Mm? Ahí está ya la batalla de Lexington. Se desintegra el primer congreso y se forma un segundo congreso. En este congreso, te das cuenta, le están jurando lealtad al rey, le están diciendo, rey, cálmese, por favor. Y este segundo congreso tiene otra tónica, ya formas un ejército. Dicen, no, esta cosa va mal. Traen a un héroe de la guerra de los 7 años, George Washington, que era un terrateniente de la colonia de Virginia, o Virginia. Se da la declaratoria de independencia de las 13 colonias, el 4 de julio, y la declaratoria la va a redactar Thomas Jefferson, ¿no? Que va a ser el futuro tercer presidente de los Estados Unidos. Benjamin Franklin pidió apoyo de España y Francia, que tanto querían Inglaterra, ¿no? Solamente viene Francia, España ataca desde Europa, son más también, ¿no? Viene Francia apoyando con ejército. La batalla de Saratoga, España y Francia le decía, demuéstranos que puedes ganar, no nos vamos a meter en una guerra que la vas a perder y al final perdemos todos. Y esta batalla de Saratoga demuestra que la pueden ganar. Yorktown, que es la última batalla, y en la paz de Versalles o París, Inglaterra acepta la independencia de las 13 colonias. Listo, chicos. Sí, tiraron al mar, el té lo salen tirando al mar. Dejaron sin té a los pobres ingleses. Voy a ver las preguntas y tal. No, no me asustes, no me asustes. Sí, Ángel, no, si no pregúntale a los franceses, pregúntale a Tupac Amaru también, ¿no? Sí, 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 sí. En ese siglo XVIII, ¿no? Métete con todo, menos con mi bolsillo, ¿no? Eh, Creo que sí intentaron algo eso en el siglo XIX, ¿ah? Hasta terminaron por ahí quemando la Casa Blanca. Sí, sí, creo que por ahí hubo un intento, pero no prosperó, ¿ya? Un ratito, tengo un problema acá con la computadora en el sentido de que no me está cargando algo, ¿ya? Y para ver sus preguntas, ¿ya? Voy a ver si ya las puedo hacer ahora. Parece que tengo muchas páginas abiertas y no me estaba cargando. Ahora sí, genial. Eh, ya, vamos con tus claves y pasas a tu práctica. ¿Está bien? A ver, órgano, difusión e ilustración, la enciclopedia. Cerrado. Autor de cartas persas. Ah, ese es Montesquieu. Él es autor de cartas persas y del espíritu, perdón, y de El espíritu de las leyes, que trata sobre la defensa de la división de poderes. Voltaire escribe cartas inglesas y y Rousseau escribe El contrato social. No es un representante de ilustración, descártelo, él es un antecedente, no es un representante. La ilustración en Francia atacó al antiguo régimen. Este antiguo régimen, que lo veremos la próxima semana también, es el famoso sociedad estamental y absolutismo. La ilustración se dio en el siglo XVIII. No te olvides que es en Inglaterra. Clase social que apoyó la ilustración, la burguesía. De hecho, uy, ¿qué pasó? La burguesía. Ahí la tienes. La ilustración nació en Inglaterra. Ahí está. No se relaciona independencia de las colonias, el Stamp Act o el acta del stamp de los timbres, la batalla de Yorktown, la dieta de Worms. La dieta de Worms, chicos, se dio en el siglo XVI. Y la dieta de Worms, Worms no es, ¿sabes? Porque Worms es gusano en inglés, este es alemán. Worms. La dieta de Worms tiene que ver con Lutero, ¿no? La reforma protestante.
Rey de Inglaterra durante la independencia de tres colonias, Jorge o George III, que termina, más conocido como Jorge Loco. Sí, termina loco, mal termina este tipo. Primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Los gringos adoran a Washington, ¿no? Le tienen una idolatría, pero impresionante, ¿ya? Listo, chicos, pasen a sus preguntas. Espero que les haya gustado la clase. Sé que he dado tal vez algunas opiniones que no les haya cuadrado a muchos y está bien. Y me parece genial su intervención de ustedes, ¿no? Y por ahí le agradezco principalmente a todos, ¿no? Y a Estefanía, que ha estado, que ella también me estaba aclarando algunas cosas. Te agradezco, Estefanía. Pero recuerden una cosa, ¿ya? Este, ustedes no están para que yo les diga las cosas A, B, C, sino para que a veces, con opiniones así, ¿no? Pero con respeto, como bien me decía de Estefanía, con respeto, se le haga una movida de piso, como se dice, para que ustedes, a ver, un ejemplo, yo mantengo mi posición, el profesor ha dicho esto, no me ha ofendido ni me ha maltratado, pero he dicho esto y como que me movió. A ver, voy a comenzar a revisar más, a pensar más, dilucidar más, para poder yo responder esto de mejor forma o no tener que pasar esto. Esa es la idea, chicos. Esa es la famosa mayéutica de Sócrates, que obviamente yo de Sócrates no tengo nada, solamente comparto que él y yo no tenemos cabello. Nada más. A ustedes. Gracias, André. Gracias, Enzo. Gracias, Hayet. Gracias, Estefanía. Gracias también por tus aportes y gracias a todos. Gracias, Marjorie. Gracias, Nayet. Descansen. ¿Ya? Ahora que Nayet y Hayet creo que son hermanos. Yo estoy mal. ¿Ya? Claro, son hermanas, no son mellizas, creo, ¿no, Nayet y Hayet? A ver, profe, cuando no se especifica el enfoque que dio la ilustración, se marcaría Francia, ¿no? Claro, exacto. ¿Listo, Miguel? ¿Listo, Bexi? ¿Ya? Cuídense bastante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué algo les iba a decir? Algo les iba a decir, no me acuerdo. ¿No? Gracias a ti, Lucero, ¿verdad? Buena semana. Feliz día a las señoritas por su día. Ah, son gemelos. Y una consulta, discúlpame el atrevimiento, la pregunta, que espero que no sea incómoda. ¿Sus nombres tienen algún significado? Bueno, todos los nombres tienen significado, ¿no? ¿Sus nombres tienen algún significado? Son muy bonitos. ¿Sí? Vale. Ah, mira, qué bonito. Y perdóname también la pregunta, ya que estamos en esto, ¿no? Eh, ojo, ¿ah? Gracias, Nadia. Ojo, siempre cuando uno hace una pregunta, a veces uno puede decir no y sí, cuando son personales. A veces la gente dice no por educación, que sabe, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Y en qué idioma están? ¿O en qué dialecto? ¿Lo saben? Son muy bonitos. Mi nombre, ya. Claro, en quechua sería Intiquilla, ¿no? Entonces, claro, bonito. Bonito nombre, ¿ah? Bonito nombre. A ver, mi nombre es Julius, que es el latín de Julio. Y mi nombre significa el de cabellos rizados, que yo los tenía cuando era joven. Desaparecieron con el tiempo, ¿no? Todos, antes te ponían los nombres por la fecha de nacimiento. ¿Sabían ustedes eso, no? ¿Sí? ¿Qué, Juan? Ah, hay varios hermanos, por eso que son como siempre también ustedes, ¿no? Ni siquiera lo veo. Antes te ponían el nombre, por eso que tú dices, tengo mi santo, pues. Para aquellos que están quedando todavía porque tengo mi santo. O sea, antes era así, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hayet, espero pronunciar bien tu nombre, ¿no? Antes era Metasasca, ¿no? Antes era, naciste no sé, pues el 28 de mayo, y si el 28 de mayo el calendario decía que era el día de San Tiburcio, ¿no? Ahí está, ¿no? Te ponían Tiburcio y te cancelaban, ¿no? Por eso que tú decías, oye, venga mi santo, ¿no? Porque era tu nombre en relación al santo. La pregunta 9 es A, Jorge III, y la pregunta 10 es B, Washington. Así que te imaginarás pues los nombrecitos que se aparecen antes porque te chantaban cada nombrecito, ¿no? Era una cosa pues, que no tú. Conozco gente que le pusieron cada nombre. Tenía suerte si te ponían. A ver, el día de. Aquello que se me.
Pedro o Semen Pablo, su santo es en junio, ¿no? Aquellos que se llamen Jesús, su santo es en diciembre. ¿Me entiendes? Tu cumpleaños es distinto. Tu cumpleaños es el día que naciste. Pero tu santo es el día que el calendario da al tu nombre. ¿Me entiendes? Claro, en el caso de Juan, no sé qué día sería Juan, el día de Juan, de San Juan, no sé cuándo es, pero el de Jesús, el tuyo es el 25 de diciembre. Entonces tú naciste, ponte en mayo se celebra tu cumpleaños y en diciembre tu santo. Eso sí, santo tiene que ver con tu nombre, Ángel, ¿no? Si tú te llamas, no sé, pues Carmen, una chica se llama Carmen, tu santo es en julio y tu cumpleaños es el día que naciste. Ahora, si tus padres te pusieron tu nombre por el mismo día que naciste, entonces tienes cumpleaños y santo junto. Pero es así, en el caso de Juan Jesús, ¿no? Alexander dice ahí, eh, su cumpleaños de Jesús su cumpleaños el día que nació, su santo es el 25 de diciembre. Claro, Yadira, creo que sí, creo que el 24, ¿no? El día de San Juan, ¿no? De la selva, claro, ahí está, pues. Ahí está. Ahora, y esto no es friega, ya para irme, hay gente que no tiene santo. O sea, hay personas que no tienen santo, ¿no? Ahí está, ¿ves milagros? Bien. ¿Por qué no tienen santo? Porque si le vas a poner a tu hijo, pues, apellido y no nombre, ¿cómo te llama tu hijo? Messi. ¿Cuál es el día de San Messi? ¿No? ¿Me entiendes? O si le pones nombre coreano, ¿cómo se llama? Pu, a la Pu, ya, pues ya, pobre muchacho, pobrecito, ¿no? Ya, que se le... Bueno, chicos, no les quito más tiempo con tantas tonterías. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, ¿ya? Chao. Espero que hayan entendido la clase y les haya gustado, que es lo más importante.